hablando de una fuente real, ¿no? Una fuente certificada, una fuente real. Ya estás hablando de una fuente aparente o genérica, entonces ya tienes que duplicar esto, ¿no? Ya si es de 450, entonces uno de 600 o hasta de 800 watts para que puede trabajar tranquilo, pero no te recomienda, como le estaba diciendo, no te va a recomendar lo que es mm, no sé si me escuchan, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí, sí. Entonces, no te va a recomendar, por ejemplo, o no te va a garantizar que hay un o hay un exceso de consumo, un corto circuito, o cuando la tensión se incrementa en las genéricas. Entonces, ten en cuenta que puede suceder esas cosas. Entonces, eh, eh, para eso ustedes tienen que hacer un cálculo, ¿no? Un cálculo de todos sus componentes. Esta fichita le voy a dar a ustedes, así no se preocupen, esta fichita la voy a subir para que ustedes tengan como, más o menos tengan ustedes una idea, ¿no? Por ejemplo, acá ya me está hablando de una i7, ¿ya? De la generación también, la potencia es 91, pero también la tarjeta de video me está hablando aproximadamente de 150. Pues mira, entonces se dan cuenta que ya se ha incrementado en cuanto a la potencia de una i3, ¿no? Una i3 me está llegando a 55, a 51 watts de potencia, ¿no? Y acá me está dando la tarjeta de video 75, pero acá ya mira, la tarjeta de video acá ya es, ¿no? Que es un GTX 1070, acá hay GTX 1050, ¿no? Acá de 75 y acá duplicando 150 watts. Entonces imagínate, entonces ya, entonces esta gente que está acá arriba, que es de 400, ya para esa máquina ya no es, ¿está bien? Entonces ya tiene que ser aproximadamente de 600 watts o superior a eso, ¿eh? Superior a eso. Con esto de acá, estoy dando tu respuesta, por eso no quería llegar al tema, pero sí, también está buena tu intervención, ¿ya? Pero ahí está la respuesta para que ustedes pueden tener en cuenta. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, es importante definir primero la fuente de alimentación, así como hemos hecho el case. Entonces, la fuente es la principal, ¿ya? La fuente. Acuérdense, si yo tengo, es como si tú tienes un carro, ¿no? De alta gama, y se supone que ahí tú debes echarle, pues, tu gasolina gasolina del 92, creo, ¿no? Del 92, 85. Tú le echas el bajito, de hecho esa máquina en cualquier momento te va a lograr, pero si le echas una buena gasolina, tu máquina va a durar, ¿no? Tu máquina se va a conservar. Entonces, igualito, ya compró una buena placa, un buen microprocesador, tienes todo lo bueno, tienes buena tarjeta, pero si vas a comprar, vas a meterlo o vas a comprar una fuente mala, de hecho, que en cualquier momento tu placa va a estallar, se va a malograr. Entonces partimos por eso, partimos por el case, partimos por la fuente, cuando nosotros estamos haciendo presupuesto, ¿no? Presupuesto aproximadamente, ¿no? Para poder comprar nuestros equipos. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? Profesor, ¿podría el PowerPoint, lo podría mandar también? Porque ese Word sí lo tenemos. ¿Esta también lo tienes? Sí, sí nos envió, Este pero no. el PowerPoint,
el PowerPoint que presentó primero, ese sí no lo tenemos. Ya, lo voy a subir, ¿ya? Entonces, este ya Gracias. tienen entonces. Sí. Ya, lo voy a subir, ¿ya? ¿Ya? Ya. Entonces, Gracias. yo creo que esto nos va a resumir también para que ustedes pueden entender o un poquito comprender más, ¿ya? Mediante este video, ¿ya? Y después lo pasamos a ver en mi máquina qué tipo de máquinas tengo, ¿ya? Qué tipo de... Bueno, un favor de esperar. Puede ser algo difícil, sobre todo para todos aquellos que están... Esto puede ser USB, no sé, para que te des una idea. En este video explicaremos en detalle casi todo sobre sería exactamente el mismo objeto. Hablaremos del consumo de energía, evidentemente cómo elegir la fuente de alimentación perfecta. Empezamos con el concepto del TDP. Este concepto se puede malinterpretar y por eso es algo que quiero dejar claro, porque muchas veces se recomienda según qué fuentes de alimentación basado en el TDP. Comienza de nuevo, por favor. Fuentes de alimentación, ese componente esencial que muchos desconocemos. En este vídeo te contaré cómo escoger la fuente de alimentación perfecta para tu PC gaming. Elegir una fuente de alimentación puede ser algo difícil, sobre todo para todos aquellos que están montando su primer PC gaming. Por ello, en este vídeo explicaremos en detalle todo o casi todo sobre las fuentes de alimentación. Hablaremos del consumo de energía y, evidentemente, cómo elegir la fuente de alimentación perfecta. Empecemos con el concepto del TDP. Este concepto se puede malinterpretar y por eso es algo que dejar claro, porque muchas veces se recomienda según qué fuentes de alimentación basado en el TDP de nuestra tarjeta gráfica. El TDP es una buena manera de medir aproximadamente lo que uno o varios componentes consumirán en términos de potencia. Pero no se puede asegurar que un procesador con un TDP de 91 vatios solamente vaya a consumir 91 vatios. Esto es erróneo. Por ejemplo, si tú haces sobreclock a esta CPU, puede consumir hasta más de 150 vatios en plena carga. Incluso en frecuencias de stock, a veces los picos de consumo pueden ir más allá de los 91 vatios. TDP son las siglas de Thermal Design Power y como tal indican la capacidad de recuperación o disipación necesaria para mantener una CPU o GPU dentro de unos límites térmicos establecidos. Así que el TDP y el consumo de energía total tienen una relación en mayor o menor medida, y estas son proporcionales. Cuanta más electricidad pase sobre un circuito, mayor consumo tendrá, y con ello mayor TDP. En el caso de que nosotros aumentemos el consumo de energía, esta se drena o transforma en forma de calor. Es decir, la mayor parte de energía se pierde en forma de calor, porque ningún sistema es 100% eficiente. Es decir, que con un resumen rápido, el TDP en realidad es una subestimación del consumo eléctrico total. Ahora bien, vamos a seguir hablando de términos más generales y luego vamos a tratar cosas un poquito más específicas. En primer lugar, es importante tener en cuenta los dos componentes más hambrientos en términos de vatios. Casi siempre estos componentes son dos: la tarjeta gráfica o CPU y el procesador, por lo general en ese orden. Por lo que cuando tratamos de elegir una fuente de alimentación, debemos fijarnos en estos componentes. Con ello es lógico que debamos fijarnos entonces en la cantidad de vatios que tiene una fuente de alimentación. Pero esto no acaba aquí, ya que debemos de considerar varios escenarios en nuestro PC para elegir la fuente de alimentación correcta. Estos escenarios de uso a tener en cuenta son los siguientes y son los más comunes. El escenario de gaming para jugar a videojuegos. También tenemos el escenario de la carga de trabajo con programas de producción o edición, como puede ser la edición de vídeo. Y un escenario totalmente fuera de lo común, que serían los stress test o los test de tortura. Esta lista de diferentes opciones para el consumo eléctrico se puede alargar dependiendo de lo que hagas. El consumo de energía variará si juegas unos cuantos juegos diariamente. Y probablemente estás consumiendo más vatios jugando que editando. Por lo general, una carga de trabajo en edición de vídeo quiere más CPU, más procesador, y no necesitarás una fuente de alimentación muy potente. Por el caso contrario, si te dedicas a jugar, los juegos suelen requerir de más rendimiento de CPU y GPU, ambos al mismo tiempo, y estos se usan de manera combinada. Por ello, vamos a requerir de una fuente de alimentación
mejor y con más vatios. Ahora, si contemplamos un escenario de stress test o torture test, un escenario donde muchos overclockers se presentan, esto es más extremo en cuanto a consumo si comparamos con el gaming, ya que estamos usando puntos de referencia y pruebas poco realistas. En la mayoría de casos, esto se usa para determinar la estabilidad de nuestros componentes. Si nosotros queremos probar la estabilidad... Ya, mira, un favor, de acá, si desean, pueden capturar la imagen. Ustedes entran, ¿ya?, a esta página de Gamer. Acá, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, cuando van a comprar una computadora gamer o semiprofesional o profesional, pues pueden poner los datos de su, por ejemplo, microprocesador, memoria, todo. Entonces, va a sacar como una calculadora, le va a sacar, ¿no?, la potencia, y también le va a recomendar de cuánto debe ser tu frame, ¿ya? Entonces, por favor, test, ¿ya? Acá tienen ustedes eso, capturarme, y ustedes entran para que ustedes tengan en su... ¿no? Y pueden investigar, ¿está bien? ¿Lo pueden hacer? ¿Estamos? ¿Ya capturaron la imagen para continuar? ¿Sí? ¿Sí, no? Profesor, ¿es un programa que he descargado? ¿Es un programa que he descargado o es algún comando? Ese es del video ese. Pero ese es un programa que ustedes lo pueden bajar. Es ¿Ya? Manager. ¿Ya? Ajá. Es Manager, ese de la máquina gamer. La estabilidad de nuestros componentes, poner en cargas de trabajo o stress test poco realistas a nuestro ordenador y tarjeta gráfica es algo recomendado. Con esto nos aseguramos que en el peor de los casos nuestros componentes serán estables a frecuencias y tensiones fuera de lo normal. El software Prime 95 es un excelente ejemplo de un stress test a la CPU. Esta añade una carga de trabajo poco realista a nuestro procesador. Y si este aguanta, es una buena manera de saber que nuestro PC es estable. Ahora nos paramos a medio camino para los que buscáis saber exactamente qué fuente de alimentación necesitamos sin tener que volvernos locos. Yo recomiendo 2 vías. Una muy sencilla y otra igual de sencilla, pero con algo más de investigación. La primera opción es hacer uso de la calculadora de fuentes de alimentación. Esta es una calculadora gratuita por parte de Cooler Master, donde indicando... Ya, ese también lo puede tomar. Ya. De manera específica nuestros componentes, cantidad de discos duros, ventiladores y qué tarjeta gráfica y procesador usamos, nos dará una estimación media de consumo en carga total. Aquí nos recomiendan directamente una fuente de alimentación de 750 vatios, más que suficiente en cualquier presupuesto. Por mi parte, recomiendo la elección de un wattaje más alto que el que tenemos con los stress test. Pero ¿cómo podemos elegir una fuente de alimentación basándonos en lo que obtenemos en los stress test si aún no hemos montado ningún ordenador? Esto en sí es algo contradictorio. Me explico. ¿Cómo puedes saber cuánta energía necesitas si aún no has podido probar tu ordenador debido a que no sabes cuánta energía requiere para funcionar de manera estable? Internet lo pone fácil. Son los reviewers, los analistas con autoridad de esas webs, un trabajo que debemos de agradecer a estos reviewers, que hará que podamos conocer datos que de otra manera sería imposible. Tenemos muchos medios disponibles. Top Hardware es uno de los populares en cuanto a reviews, a la altura de PC Gamer o PC World. Por mi parte, confío en sus análisis al 100%, y todo ese tiempo invertido en investigar sobre fuentes de alimentación montadas sobre distintos componentes nos serán muy útiles para elegir de manera correcta nuestra fuente de alimentación. Tenemos ejemplos de pruebas con componentes populares como pueden ser procesadores como i7 7700K, combinado con tarjetas gráficas más populares que hay hoy en día en el mercado. Esas gráficas nos ayudarán mucho en nuestra elección y creo que es recomendable que busquéis por vosotros mismos qué fuente de alimentación es mejor para vuestro PC gaming. Por último, quiero hablar de que tenemos siempre que atender a la lógica.
No recomiendo a nadie montar un presupuesto de 1.500 euros junto a una fuente de alimentación que apenas llegue a los 40 euros. Debemos invertir con cabeza para tener un presupuesto lo más equilibrado posible. Desde Unboxme os invitamos a investigar más e indagar por webs como puede ser Tom's Hardware, una web de autoridad donde analizan hasta el más mínimo detalle. Como extra, desde Unboxme será difícil que a corto plazo podamos analizar fuentes de alimentación, ya que su análisis se requiere de unos componentes especiales y conocimientos que de momento los canales de YouTube en España es difícil de alcanzar y de lograr. Dejaré toda la información y enlaces relacionados a fuentes de alimentación aquí abajo en la caja de descripción. Espero que os haya gustado este vídeo. Os recuerdo que me podéis seguir por Twitter, por Facebook y me podéis leer por unboxme.es. Ya. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hasta ahí? ¿Todo está correcto? Eso creo refuerza de lo que hemos estado tocando, el tema de nuestra fuente alimentación. Sí. ¿Alguna pregunta? Dime, demás. Si tienen alguna pregunta, no hay problema. Está bien. Está bien, ¿no? Está bien. Sí. Ya, no sé si acá pueden apreciar. Yo tengo acá unas fuentes de alimentación, las que es genéricas. ¿Ya? En las genéricas ya sabemos los conectores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos uno. Este también es similar a esto, más o menos. ¿Ya? Tenemos acá similar a esto. Y acá tengo otro que tiene un poco más actualizado. Entonces, siempre lo que vamos a encontrar es este es el monobloc. ¿Ya? Este monobloc, como ven ustedes, por ejemplo, acá primero es un tramo que tiene 20 pines y después lo agregaron los 4 pines que vienen en total conforman los 24 pines. ¿Ya? Esto es para nosotros conectar en la tarjeta madre. Después tenemos el conector auxiliar, ¿ya? El conector auxiliar viene 2 cables amarillos y 2 cables negros. Entonces, pero sabemos que el amarillo es de 12 voltios. Entonces, por lo tanto, este es un conector auxiliar de 12 voltios, le dice. ¿Ya? Este es para el microprocesador. Estos son los 2 únicos cables que nosotros vamos a instalar directamente a la placa. ¿Ya? A la placa. Los demás conectores que podemos ver acá encontramos, por ejemplo, los Molex. Nos pueden venir 4 o 6, depende, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, estos son los Molex. Estos Molex nos sirven para suministrar energía a que hiciera el disco duro, que hiciera el disco de almacenamiento, y también a la unidad óptica, que viene a ser el CD o DVD. ¿No? No puede venir de esta cantidad, ¿no? Y acá tenemos el conector que le tenemos el vergel tipo plano, también se le dice. ¿Ya? Como digo, en la actualidad se ha vuelto a retomar este tipo de conectores específicamente para conectar acá los ventiladores y las luces RGB. ¿Ya? Estos molex han sido reemplazados por este conector SATA, por este conector llamado SATA. Entonces, la diferencia que este conector SATA, ya, por ejemplo, si este solamente tenía 4, un amarillo, un negro, no 2 negros y un rojo, pero ya acá vienen 5, que si ya viene el conector, en lo que es el conector naranja, de 3.3 voltios. El negro es 0, el rojo es de 5, el negro es 0 y el amarillo es 12 voltios. Entonces acá tengo 3 voltajes. ¿Ya? 3 voltajes. 3.3, 5 voltios y 12 voltios en el conector SATA. Entonces, mira, entonces ya le han añadido un terminal más con un buen voltaje. Entonces, como ven ustedes, ahí tenemos en este tipo de fuente. Este Profesor. es casi similar. Profesor. Dime.
Una consultita. Sí, te escucho. Yo tengo una fuente de alimentación más o menos como la primera que ha mostrado, la que ha mostrado recién. El punto es que yo tengo un disco duro de 1 tera. Como por ahí tenía un disco duro de 500 que había en otra PC, quería probarlo si es que estaba bien para adaptarlo. Pero no sabía qué cable. Ahí tiene se supone, es de ese modelo, tiene solamente para un disco duro, tiene un conector SATA nomás, pues. ¿Cómo le hago yo llegar la fuente corriente al otro disco duro que lo quiero colocar? Ya, No se puede, ¿verdad? ¿O cómo podría ser? Porque tiene ahí en ese modelo solamente tiene un cable SATA, no más tiene para el disco duro, ¿sí o no? Claro, por ejemplo, pero te compras un adaptador, ¿ya? Un adaptador. Por ejemplo, este es un adaptador de Molex a SATA. Eso entonces, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a hacer es, muy bien, insertar y ya tienen ustedes 2 SATAs. ¿Eh? Listo, profesor, gracias. Entonces, ustedes compran un adaptador. Pero ese es, como te digo, es una fuente. Esta es una fuente que le va a decir una fuente ya, vamos a decir, que está antigua, siendo desactualizada, ¿no? Porque claro, ahora ya las fuentes actualizadas te traen más SATA que Molex. Más SATA. Entonces, bueno, por ejemplo, esta es una fuente que podemos decir todavía tiene SATA y Molex. Por ejemplo, acá tengo un Molex y acá tengo una SATA. Acá también tengo un Molex y tengo un SATA. Entonces, ¿qué tiene? Por ejemplo, tiene 2 Molex y 2 SATAs, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tiene 3 Molex y acá tengo 2 SATAs. Entonces, por ejemplo, acá tengo el monoblock, como le digo, de 24 pines, pero este es de 20 pines y el otro es de 24 pines. Entonces, al unirlo, se cumple la sumatoria, que es de 24 pines. Acá tengo, por ejemplo, el conector auxiliar del microprocesador, ¿ya? Era solamente de 4 pines acá, ¿está bien? Pero ya acá me viene 2, ¿ya? De 8 pines, ¿ya? Entonces, este supone que este puede trabajar en una placa que es solamente que el microprocesador de un núcleo, o también puede trabajar en una placa que tenga para 2 de doble núcleo, los microprocesadores. ¿Cómo ven? Entonces, eso es, ¿no? Los tipos de conectores que vamos a ver. ¿Ya? Por ejemplo, este es lo que hemos visto. Por ejemplo, así nos viene, ¿no? Esta es una fuente genérica. Lo que hemos visto es una fuente genérica. ¿Ya? Por ejemplo, acá es una fuente genérica que no es tan mala también esta, ¿ya? Pero este tuviera siquiera es el Halon, o el otro es Avatex, que también es buena, ¿ya? Entre las malas, ¿no? Por ejemplo, este es una chancha, ¿no? Es en el micrón, ¿no? Ya ese no, no se compra, ¿no? ¿Qué marcas, entre las marcas de fuentes, cuáles son las más malas, se puede decir? Entre la genérica, el Avatex y el Halon, que ven ustedes acá, ¿no? Entonces también, ya, estas son las fuentes, como pueden ver, ya, Halon, acá tengo, ya, es que yo cada vez que voy reemplazando cuando me traen, ¿no? Voy reemplazando estos tipos de fuentes a mis clientes, porque tampoco de acuerdo a su posibilidad tengo que recomendarles, no puedo exigirle que compren una buena fuente si no tienen dinero. Entonces, por ejemplo, acá también igualito tiene Molex, tiene combinado entre Molex y SATA, ¿ya? Molex y SATA, ahí están los 2 conectores para el microprocesador, ¿ya? Ahí tienen los más
sencillos. Entonces siempre nos van a venir en este tipo, ¿no? En estas cajas. ¿Ya? Las fuentes certificadas, tengo la caja nomás, no tengo las. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo una la caja de una fuente certificada. Esta es la marca Colsey, ¿ya? Es de 550 watts, ¿ya? Este es 80 plus, bronce, ¿ya? Ahí tiene su, es de 550 watts. Esta es una fuente que le he instalado a una gamer, ¿ya? Pero también no es de alta, sino es mediana, ¿ya? Es decir, no es de alta gama, es de una gama media. Y después tengo otra fuente también, que es también de 80 plus bronze, ya, este es de una 80 plus bronze, pero este es de mayor potencia, ya, este es de 650 watts. Entonces, como ven, ya acá nos viene la certificación. Cuando ustedes destapan, ahí viene con su sticker, viene con todo tiene su protocolo, ¿ya? Entonces, no en comparación que nos viene con una simple cajita, ¿no? Claro, solamente, pero en comparación este es, ¿no? Una fuente que, como le digo, el costo, podemos decir que este está entre 350 a 400 soles, mientras este está 60 o 70 soles, ¿no? Entonces, pero ahí está la diferencia. Entonces, ahí estamos viendo, no le estoy presentando. Y hay dos tipos de fuentes certificadas, ¿no? También no lo hemos visto de repente en el fomento. Hay los llamados, la fuente certificada, que nosotros le llamamos los dos tipos. Uno que es los semimodulares y modulares, ¿ya? Modulares y semimodulares. Los modulares, a ver, vamos a ver acá en este diagrama. Los modulares, no se puede visualizar, vamos a poner. Los modulares son los que vienen sus cables así como esto, ya vienen puestas. Los semimodulares, ¿ya? Y solamente me traen de repente 2 o 3 conectores para conectar. Pero los modulares no me traen ni un cable, solamente me trae la fuente así solo, ¿ya? Y uno tiene que estar instalando de acuerdo a la necesidad, ¿no? Los modulares. Entonces, también hay tipos semimodular y modulares en las fuentes certificadas, ¿ya? Que ustedes deben comprar. Hay otras fuentes que ustedes, por ejemplo, si ustedes quieren armar una gamer así con su PC más o menos lo que ustedes tienen, convertir, mejor dicho, su PC a una gamer más o menos. Entonces, hay fuentes que ustedes, si bien es cierto, no son certificadas, pero sí son fuentes sólidos, ¿ya? Esas fuentes sólidos también ya no vienen de color negro, ¿ya? No vienen así, de color negro, ¿ya? Es un poquito más grande. El ventilador también un poco más grande, ¿ya? Están entre el promedio de 150 a 180 soles. Ese tipo de fuentes, lo que ustedes quieren de repente a su máquina convertirle a una gamer, ¿no? Entonces se pueden comprar, si es que no tienen dinero para comprar una certificada. Pero también hay, como les digo, hay ese tipo de fuente de alimentación, ¿ya? ¿Ya? Para concluir, por ejemplo, acá tengo una lectora y un disco duro, ¿ya? De conectores
el tipo Molex o tipo D, es decir, las primeras o las antiguas que le podemos decir, ¿no? Es acá donde nosotros vamos a suministrar energía a estos dos unidades. Y acá tengo otro que viene a ser el conector tipo SATA o ATA. Como ven ustedes, hay una diferencia, ¿no? Que si de ahí, por ejemplo, acá ya el conector SATA ya no trae pines como estas. Si hacemos más o menos observamos, estos son de SATA, tecnología actual, y estos son los de IDE, ¿no? Ven ahí donde vamos a conectar los flat, como le digo, pero ya en algunos esto ya no se está utilizando, ya no viene ya, ahora todo es conector tipo SATA. Entonces, esto lo podemos conectar, instalar, vamos a instalar, a ver. Entonces, para que ustedes puedan conectar los conectores Molex, siempre hay una muesca, ¿ya? Hay una muesca siempre. No es muy difícil que ustedes se pueden equivocar. Solamente se guían de esa muesca y ingresan, ¿no? Como ven, hemos instalado o conectado. Ahora, si deseamos conectar el otro que está acá, lo podemos conectar a la lectora. Como ven, ya ahí hemos conectado las dos unidades, tanto el disco duro como la lectora de conector. ¿Estamos? Ahora, acá tenemos los dos unidades tipo SATA. Entonces, acá vamos a utilizar esta frente. ¿Ya? Acá vamos a utilizar esta frente. Ubicamos los conectores SATA. Acá tengo un conector SATA y acá también tengo otro conector SATA. Tengo dos conectores SATA. También hay una muesca, siempre hay un ganchito, hay una muesca para que ustedes no se pueden equivocar, solamente ya se ubican la muesca, que más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero ahí está. Tienen un ganchito para que ustedes puedan. Pues mira, ahí estamos instalando los dos conectores, ¿ya? SATA, tanto a la unidad, ¿ya?, de la lectora y al disco duro. ¿Ya? Vamos a ver una plaquita, vamos a ver, acá tengo. Ya, acá tengo una placa. Vamos a hacer una placa diferenciar. Vamos a por ejemplo, acá tengo una plaquita. Esta es una placa AMD, ¿ya?, el modelo Force. ¿Ya? Tenemos acá el conector, ¿ya?, el conector de... acá no dice P1, también nos dice AT1, ATX1, ¿ya? Pero este es el conector donde nosotros vamos a conectar el conector Molex, que viene a ser este, ¿ya? Es de 24 pines. Tampoco no va a haber ninguna dificultad en conectar porque siempre hay una guía, hay un ganchito donde nos indica cómo vamos a insertar o ubicar el conector. Solamente ubicamos y presionamos un poco y ahí queda. ¿Vale? Entonces, mira, esto es la que va a suministrar energía a todos los componentes, tanto a la memoria, ¿no?, a los discos, a las tarjetas que vamos a ubicar. Y también vamos a ubicar el conector auxiliar. El conector auxiliar que está acá, no sé si se nota, ¿ya?, el conector auxiliar. Este conector auxiliar, ya, es la que se va a suministrar energía hacia el microprocesador.
no es que ese voltaje lo va a llegar directamente, sino el voltaje pasa por estos reguladores de voltaje. Y de acuerdo a la necesidad, de acuerdo, acuérdense, ¿no? En el video, ¿ya? Que es decir, el microprocesador tiene su potencia de trabajo, que puede ser 80, 90, 95 watts de potencia. Entonces, eso va a incrementar, la potencia va a incrementar de acuerdo a la operación que haces, de acuerdo al trabajo. Si estás haciendo un trabajo de diseño gráfico, sube, porque le vas a exigir más. Pero si vas a ponerle en juegos, incrementa más su potencia. Entonces, el voltaje ya no va a ser lo mismo. Entonces, al incrementar la potencia, aumenta la intensidad. Entonces, y también aumenta el voltaje. Entonces, todo va a estar dependiendo cómo yo lo voy trabajando. ¿Vale? Entonces, para eso tiene su propia energía, su propia fuente de energía. Y esto es el conector que va a suministrar energía al microprocesador. Son los dos únicos, como acá hace un momento que estaba mencionando, son los dos únicos conectores que se debe conectar hacia la placa. Si por si acaso acá me sobra más, yo no voy a intentar de conectar, ¿no? Por ejemplo, este cable que está acá, allá, justo acá, no, tampoco. Profesor. ¿Está bien? No, son los dos únicos. Profesor, una consulta. Sí, te escucho. Y la tarjeta gráfica no tiene, para la tarjeta gráfica, no, ahí no automáticamente recibe alimentación no tiene nada que ver la tarjeta gráfica. Lo que pasa es que acá la tarjeta gráfica va a ser recibida por el monobloc de pines, porque acá la tarjeta gráfica, esta no es una placa de gamer, ya, acuérdate, no es una placa gamer. Si fuese una placa gamer, ¿también? Ahí sí, ¿también? También la fuente tendría que comprarme otra fuente, porque ustedes han visto acá no tiene un conector